Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta charla dentro del marco del GFACT. Mi nombre es Laura Lugo, soy la persona que va a estar con ustedes durante estos 50 minuticos, donde vamos a hablar de un tema bastante útil en procesos de creación, de innovación, que es denominado arquetipos. Entonces, bueno, antes de empezar, quiero contarles que yo soy arquitecta, soy especialista en diseño estratégico e innovación. Llevo aproximadamente 9 años trabajando en diferentes sectores, he trabajado en el público y en el privado, y durante los últimos 4 años me he dedicado a estos temas relacionados con innovación. Así que este espacio es más que todo una charla para compartirles desde lo conceptual y desde la experiencia este tema de los arquetipos y regalarles también de pronto algunos tips, porque algunas veces tenemos mucha información desde lo teórico, pero nos cuesta aplicarlo. Entonces, la idea es combinar estas dos cosas en este espacio. Bueno, entonces para que comencemos, vamos a iniciar con esta presentación o esta imagen que está ahí en pantalla, donde pues me gustaría que cada uno como de manera individual hiciera el ejercicio. Y es, si yo les contara que esta persona tiene estas características de acuerdo a la imagen que vemos allí en la pantalla, donde digamos, como dice allí, es un hombre de 60 años, viudo, posiblemente viva en un municipio como Santa Elena, acá en Antioquia, tiene un almacén veterinario en la plaza, disfruta los fines de semana que los comparte con sus amigos en el billar, su prioridad son los nietos, siempre ha sido amante de la jardinería, prefiere madrugar que trasnochar, digamos que su casa es el lugar más sagrado para él, así como la religión, y uno de los temores más grandes que tiene en la vida es la soledad. Posiblemente para la gran mayoría de nosotros, esta descripción que les acabo de decir corresponde a esta imagen que vemos en la pantalla. Y en la vida real no dista mucho de esto. Este señor en realidad se llama Don Moncho, le dicen Don Moncho, y pues sus características son las que vemos acá en la presentación. Tiene 64 años, es casado, hace 35 años, vive en Itagüí, tiene varias propiedades, no tiene hijos y digamos que es una persona muy solitaria, ¿cierto? Entonces, esto pues como para empezar a hablar de arquetipos, quiere decir que de alguna forma todos tenemos información que genera un imaginario colectivo sobre las personas y las características que tienen. Y eso es fundamental para lo que vamos a empezar a hablar. Entonces, para entrar a hablar de arquetipo, aparte, digamos, de la aplicación, vamos a hacer un recorrido también como desde lo conceptual, porque este no es digamos que un tema exclusivo de metodologías ágiles o digamos de innovación, sino que tiene muchos fundamentos y de hecho ha sido aplicado en diferentes cosas. Entonces vamos a empezar por eso. Entonces, ¿qué es un arquetipo? Si nos vamos a definiciones textuales, por ejemplo, si ustedes buscan en internet, en Google les va a aparecer esto, ¿cierto? Es un modelo original que sirve como pauta para imitarlo, reproducirlo, copiarlo, o prototipo ideal que sirve como ejemplo de perfección de algo, ¿cierto? Básicamente es la definición literal de algo que sirve como patrón. Si nos vamos a un tema más relacionado con Platón, ¿cierto? Porque como decía ahorita, no es un tema exclusivo de metodologías ágiles, sino que viene desde mucho antes. Platón habla mucho de las ideas madres, ¿cierto? De todo lo existente. Es esa idea primaria sobre la cual tenemos un imaginario y digamos que es un nivel de abstracción de la sustancia a planos más sutiles de la existencia, ¿cierto? Digamos que es un tema más a nivel de filosofía, pero hacemos referencia como a esa idea madre o base de todas las cosas existentes. Y también es importante que comencemos a hablar, digamos, desde otra perspectiva, donde hablamos de Carl Gustav Jung, que es, él habla más de los patrones universales, ¿cierto? Que son toda esta información que recibe de acuerdo, al colectivo, ¿cierto? A eso que culturalmente se ve marcado, digamos que a lo largo de nuestra vida, ¿cierto? Entonces tiene una relación a nivel de cultura. Entonces, para hablar de él específicamente de Carl Gustav Jung, para tener un contexto, él es pues ha sido, o fue más bien uno de los discípulos de Freud, hace parte de la psicología y
digamos que él comenzó con este tema de la definición de arquetipos, más como un tema para trabajar la identidad. Y a partir de esto se hizo una implementación en muchos campos. Digamos que uno de los más conocidos es tema de desarrollo de marca, marketing, donde se hablan de los 12 arquetipos de personalidad. De hecho, ahora hasta se habla de 13 porque se incluyó una que apenas está siendo como implementada, o en realidad pues creo que es siendo como identificada como una personalidad adicional. Entonces, para dar una pasada rápida sobre este tema, estas son las 12 personalidades de las que habla Jung, y usualmente son muy marcadas en marcas, especialmente pues que se combinan entre dos o tres, ¿cierto? Porque así como las personas, nosotros no tenemos una sola personalidad, somos el conjunto de muchas cosas, también de acuerdo al contexto, del entorno donde nos desenvolvemos, eso puede, digamos, implicar variaciones. Pero digamos que este diagrama muestra de manera general, sobre todo como la personalidad y eso cómo se ve reflejado en diferentes aspectos. Si nos vamos a verlo en la implementación de marcas reales, aquí algunos ejemplos, por ejemplo, cuando hablamos de marcas con personalidades inocentes, podríamos hablar de Coca-Cola, o si hablamos de Buffon, que utilizan mucho el humor, podemos hablar de marcas como Fanta, que ha sido reconocida por esa, digamos otros que son más a nivel como del cuidado. Nestlé es una de las grandes empresas que representa esto, así como también una personalidad puede ser representada por una persona en específico, como digamos en este caso es Steve Jobs, en el caso de Apple, que se ve representado como el mago o el mágico, ¿sí? Entonces, esto digamos que es una de las tantas aplicaciones y desde donde viene toda la reflexión de qué son las personalidades. Entonces, así como las marcas son construidas a partir de comportamientos, es muy importante, digamos, que ver reflejado esto también en procesos de ideación o en metodologías ágiles, y tiene bastantes usos que a continuación veremos. Entonces, ¿qué es de alguna forma resumido lo que hemos venido hablando? Básicamente podríamos hablar de un imaginario colectivo. Como vemos ahí en la imagen, puede que alguien tenga una percepción o tenga una idea de que puede ser un elemento, un concepto, por ejemplo en este caso es la silla. Cada uno de nosotros tiene, de acuerdo a sus experiencias, a su estilo de vida, los conocimientos que tiene, tendrá digamos que características muy específicas, pero de alguna forma hay características que enmarcan y que nos permiten comunicarnos y entender cuando se está hablando de un concepto, ¿cierto? Entonces para construir o digamos que llegar a la definición de arquetipos, digamos que esto es la sumatoria de muchas cosas. Si lo vemos como si fuera una receta, es la combinación de cosas como estas, de conceptos como la experiencia, sobre todo es qué cercanía tenemos a las personas que queremos caracterizar, ¿cierto? Un tema de empatía, de ponernos en los zapatos de las otras personas, entender qué sienten, cómo viven, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus barreras. Un tema también de intuición, ¿cierto? Porque no es simplemente ver a las personas como un dato. En algún momento digamos que se trabaja mucho solamente sobre cifras, pero esa es una parte que construye el arquetipo, no lo es todo. Entonces digamos que por eso también es importante la combinación entre empatía e intuición. Y tenemos otros dos conceptos importantes como la validación y los datos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la validación es fundamental. Nosotros podemos tener un imaginario, pero como no es solamente importante lo que para mí representa una persona, lo que creo que es, cuáles son sus comportamientos, sino que realmente respondan a una realidad. Por eso es fundamental la validación, ¿cierto? Que eso que yo estoy pensando no sea idealizar a mi cliente o a mi usuario, sino que realmente responda al comportamiento de las personas. Y por otro lado, el dato, porque esto me va a ayudar a fortalecer y a soportar que ese tipo de personas con pues las cuales estoy caracterizando, que tienen ciertos hábitos, que tienen unas características específicas, ¿cuántas son? ¿Dónde están? ¿A cuántas puedo llegar? ¿Cierto? Entonces es fundamental todo este proceso, digamos, que se hace de exploración de las personas, pero como la gran mayoría de procesos es fundamental
contar con un soporte de datos. Entonces, ¿por qué estamos hablando de todo esto? ¿Por qué estamos hablando de arquetipos? Porque los arquetipos nos llevan a la construcción de esos usuarios y clientes que yo voy a manejar en un modelo de negocio. Y finalmente, el usuario y el cliente es el centro de todo, es el centro de mi modelo de negocio. Y ahí es cuando hablamos de diseño centrado en el usuario. Estamos pasando de diseñar para nosotros, por nuestro gusto, por nuestra experticia, a pasar a diseñar y entender quién es esa persona para la cual yo estoy generando un producto o un servicio. Todo esto finalmente también nos va a llevar a que lo que yo quiero hacer, a lo que quiero llevar al mercado, no importa de qué sector seamos, encaje y haga ese match con los que serán nuestros clientes y los usuarios. Esta definición de arquetipo aplica completamente igual si yo tengo cliente o usuario o tengo, pues digamos que un rol que combina las dos acciones, ¿cierto? Para, digamos que decirlo de una forma muy sencilla, la diferencia radical entre usuario y cliente está en que el usuario, como la palabra lo dice, es quien va a hacer uso del producto o servicio que yo estoy tratando de llevar al mercado o que ya existe en el mercado, y el cliente es quien va a pagar por esto. Como dije ahorita, posiblemente dependiendo del modelo de negocio, tenemos situaciones donde los dos roles lo asume la misma persona, ¿cierto? Un ejemplo que sirve bastante y creo que es muy ilustrativo es, por ejemplo, en una juguetería. Cuando llega la familia con el niño, el papá y la mamá con un niño, ¿cierto? Una niña. Entonces, en ese caso, para el vendedor, el usuario va a ser el niño, ¿cierto? Y el cliente van a ser los papás, porque son quienes van a pagar por el juguete. Esa diferenciación en ese ejemplo tan simple puede ser irrelevante, pero eso si lo trascendemos a un modelo de negocio es fundamental, porque yo al niño como usuario, ¿cierto? Voy a tenerlo que cautivar, voy a tener que entenderlo desde sus gustos, los colores, las formas, los sonidos, mientras a los papás como clientes, que son quienes van a pagar por la solución, tendré que entenderlos y cautivarlos también y solucionarles, digamos que el problema desde sus intereses, cuáles posiblemente sean sus intereses, que el juguete sea adecuado para el hijo, que esté de acuerdo a su edad, que lo lleve, digamos, a cumplir un objetivo en específico, que el precio se adecue, digamos, que a lo que pueden pagar o a lo que están dispuestos a pagar. Entonces, esa diferenciación entre cliente y usuario es fundamental, pero a nivel de arquetipo va a ser trabajado igual, porque vamos a definir al cliente o al usuario o a ese rol que puede jugar los dos, pues como los dos lados. Entonces, todo esto de definir quién específicamente va a ser esa persona para la cual yo estoy diseñando es muy importante y digamos que nos ayuda a ser muy estratégicos y digamos que en temas netamente de dinero puede ser, digamos, mucho más económico en el sentido que, digamos, como se ve en la pantalla con esta imagen, cuando yo no tengo claro a quién le estoy vendiendo, digo, mi producto, mi servicio es para todo el mundo. Eso es como ven en la pantalla, casi que tirar una malla al mar, esperar a ver que caiga, ¿cierto? Por eso se vuelven procesos más costosos, porque no hay una estrategia. Mientras que cuando yo tengo identificado muy bien el comportamiento, quién es esa persona, cuáles son sus características, voy a ser mucho más estratégica al implementar algo. Muchas veces también los modelos de negocio caen en, digamos que en una zona de confort, pues o en callejón sin salida, cuando digamos dicen que no tienen un diferenciador. El diferenciador, si no está identificado, es porque posiblemente no entiende a sus clientes y a sus usuarios y que esa información le sirva como instrumento para adecuar su producto y su servicio y que realmente pueda llegar a esas personas, ¿cierto? Entonces eso, por eso digamos que los arquetipos no es un hecho aislado ni es solamente como una actividad puntual que se hace dentro de la estructuración de un modelo de negocio, sino que va a ser el fundamento de todo. Entonces, en relación a todo lo que hemos venido hablando y a un modelo de negocio, digamos que el modelo de negocio abarca todo. Lo que necesitamos hacer es empezar a entender cuál es ese mercado, ¿cierto? ¿Cuál es esa torta posible que nos podemos comer en algún momento? ¿Cierto? ¿Cuáles son sus características? Pero sobre todo, ¿cuál va a ser ese segmento? ¿Cuál va a ser esa porción específica que yo me voy a empezar a comer y qué características tiene? ¿Sí? Entonces, básicamente lo que empezamos a hacer
con esta herramienta o con este tipo de análisis es empezar a conocer ese segmento, esa porción de la torta que vamos a comenzar a comernos. Eso no quiere decir que en un futuro yo no me pueda comer 2 o 3 porciones más, sino que es por esa que vamos a iniciar, lo cual nos va a permitir hacer foco y también es mucho más rentable para el negocio, porque cuando tenemos, digamos, muchos arquetipos o muchos tipos de cliente y estamos comenzando, es inmanejable. Es como cuando queremos ser el más rápido, el más eficiente, el más simple, el más económico, el más de todo. Esa propuesta es muy difícil de cumplir, así mismo con las personas. Cuando trato de cumplirle a todo el tipo de cliente que puede llegar a mi negocio y no tengo un foco específico donde aprenda a conocerlos, esa información me sea de utilidad para mi negocio, va a ser muy difícil controlarlo. Entonces, finalmente, ¿qué es un arquetipo? Un arquetipo es la caracterización que puedo hacer bajo la estructura, bajo el imaginario de una persona que reúne todos esos aspectos comunes a ese tipo de cliente, nicho, segmento al cual yo me estoy dirigiendo o me voy a dirigir con un producto o un servicio. Entonces, hasta aquí digamos que hemos hablado desde la parte conceptual, de dónde nace el tema de arquetipos, las diferentes definiciones, eso cómo se ve reflejado en un modelo de negocio y sobre todo para qué nos sirve, ¿cierto? Y es, para, digamos, resumirlo hasta este punto, es fundamental en el sentido que el cliente y el usuario es la razón de ser de un modelo de negocio. Si yo la veo solamente como un número, por ejemplo, cuando decimos son mujeres entre los 30 y 40 años que viven en la ciudad de Medellín, digamos que eso solamente es un dato y eso no me dice nada más. La idea que es con esta construcción de arquetipos que podamos profundizar en esas características y que eso me ayude a ser mucho más estratégico o estratégica a la hora de implementar acciones a nivel de comunicación, a nivel de desarrollar un producto, un servicio, a sacar una línea paralela, a, no sé, a probar una idea nueva que tenemos. Entonces, para digamos que cómo se construye un arquetipo. Entonces, a continuación, pues les voy a mostrar, digamos que una serie de pasos que uno realiza comúnmente cuando está haciendo una caracterización de esos usuarios y clientes, pero el mensaje fundamental que les quisiera compartir es que esto no es una realidad absoluta, ¿cierto? Son herramientas que nos ayudan a disminuir el porcentaje de incertidumbre y acercarnos al usuario, pero básicamente parte de una construcción interna que termina con una validación externa. Entonces lo vamos a ver a continuación. Entonces, estos son los 5 pasos que uno, digamos, puede utilizar cuando está construyendo un arquetipo. No quiere decir que como está en la imagen específicamente sea algo lineal. De hecho, esto debería ser a nivel circular porque deberíamos estar constantemente trabajando sobre esto para mantenernos actualizados, ¿cierto? A veces, digamos, cuando estamos construyendo un modelo de negocio, trabajamos sobre un tema y lo dejamos archivado y nunca más lo volvemos a actualizar. En este tema de arquetipos, como en la gran mayoría de los temas de un modelo de negocio, es importantísimo y fundamental que estén en constante revisión, porque los usuarios, las personas cambiamos de manera constante y es importante que dentro del negocio tengamos claro esos cambios para que yo pueda ir adaptándome con esto y mi producto y mi servicio no se vuelva obsoleto frente a mi usuario y cliente, ¿sí? Entonces, los 5 pasos que se pueden trabajar para la construcción de un arquetipo son los siguientes. Entonces, comenzamos con la construcción interna, que ya vamos a ver qué es básicamente empezar con la información que tenemos a la mano, ¿cierto? Ya sea porque tenemos unas hipótesis o porque tenemos una experiencia, una cercanía con el mercado, tenemos un producto ya en marcha y tengo una información real. Entonces, lo que vamos a empezar es a trabajar esa información, a pasarla por un proceso de validación, que es el segundo paso, a toda esa información que tenemos, empezarle a priorizar, porque como hablábamos ahorita, pretender solucionar todos los aspectos de una persona puede ser muy complicado y muy costoso. Después pasamos con toda esa información, a definir algo que se dice el público de diseño, ¿cierto? Como cuál es finalmente esa hoja de vida, esa foto general de cómo son esas personas y finalmente respaldarla con datos, ¿cierto? Que hacía parte fundamental, digamos, de qué se debe tener en cuenta a la hora de generar un arquetipo. Entonces vamos a comenzar en ese momento a trabajar cada uno de los puntos.
Entonces, para iniciar con el primer punto, cuando hablamos de construcción interna, y pues retomando un poco lo que les acabo de contar, la idea es que ese sea como ese primer momento en que nos sentamos a analizar quién es ese usuario y quién es ese cliente, qué información tenemos. Usualmente sale siempre la pregunta como, es que yo apenas voy a empezar, ¿cierto? Yo solamente tengo una idea en la cabeza, yo nunca he vendido nada o no he vendido este producto, este servicio, pero de alguna forma nosotros como dueños de la idea tenemos una información general de cómo son estas personas, ¿cierto? ¿Qué características tienen? ¿Cómo creemos que son? Eso puede ser el punto de partida, como también es aplicable a algo que ya esté en marcha, ¿cierto? Y puede ser que seamos una compañía que ya tenemos productos en el mercado, entonces pues digamos que el plus ahí es que tenemos información de primera mano y que de alguna forma ya tiene un proceso de validación. Pero en cualquiera de los dos escenarios es igual de válido empezar por la construcción interna con la información que tenemos. Bueno, entonces para este primer paso les sugiero esta herramienta se llama mapa de empatía y se utiliza en muchos procesos, digamos, en la estructuración de un modelo de negocio. Si quieren buscar más información sobre esto, ahí tienen la fuente abajo. De hecho, pues es mucho más amplio todo el método, pero en este punto en especial vamos a utilizar esta herramienta específica y digamos que para mí las herramientas en los procesos de innovación no debería ser un paso a paso estricto, sino es más bien verlo como una caja de herramientas, entender para qué me sirve y de esa forma cuando yo me enfrente a un problema casi que pueda sacar de esa cajita de herramientas la herramienta que más se adecue a lo que yo necesito solucionar, ¿cierto? Entonces, para este ejercicio pueden haber infinidad de herramientas. Esta es una de las más comunes y las que le puedo sugerir porque es bastante fácil de utilizar y es muy útil sobre todo. Entonces, con este primer paso y esta primera herramienta, lo que hacemos es, de ese universo de posibles usuarios y clientes que tenemos, prioricemos, por ejemplo, cuáles serían esos tres principales, ¿sí? En este punto es importante no irnos a ninguno de los dos extremos, ni decir es que yo tengo 10 o 15 tipos de clientes, ni especializarme solamente en uno, ¿cierto? Porque como decíamos ahorita, tener muchos arquetipos o muchos tipos de clientes me va a hacer el trabajo un poco costoso y difícil de controlar porque tengo que casi que complacer a muchos tipos de clientes y la idea es en este momento poner foco. Como también es recomendable no trabajar solamente con un tipo de cliente porque eso me va a permitir, digamos que, como quedarme solamente en un camino, ¿cierto? Especializarme solamente en un tipo de cliente y de pronto no identificar nuevos posibles nichos a los que pueda migrar o que me pueda ayudar como a proporcionar y a compensar esa oferta y demanda de productos y servicios, ¿cierto? Muchas veces en lo que yo vendo tengo una gran proporción de clientes que con unas características, pero de alguna forma tengo otro flujo, puede que no sea tan fuerte, pero que me ayuda a dinamizar la compra y venta de los servicios y los productos. Entonces, primera recomendación, identifiquen y prioricen de esos posibles clientes aproximadamente 3. ¿Quiénes son esos 3 arquetipos que vamos a construir? No importa si es usuario, cliente, cliente o usuario. Eso de pronto ya se puede definir específicamente quién paga y quién hace uso, hasta un poco más adelante, cuando estemos hablando de cómo vamos a monetizar la idea, ¿sí? Entonces aquí los vamos a ver, es más bien como actores. Entonces, una vez los tenemos identificado, la idea es que estos 5 pasos se hagan por cada uno de estos actores. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el primero y vamos a comenzar con Gonzalo Gómez, que fue la primera persona que vimos iniciando la charla. Y con esa idea que tenemos de él en mente por la experiencia que hemos tenido a través del tiempo, la idea es que empecemos a identificar a este tipo de persona o de cliente o de usuario que le genera alegría, ¿cierto? En relación a lo que yo vendo, a lo que soluciona mi producto o servicio, como también en aspectos generales de su vida. Asimismo lo podemos hacer con las frustraciones, las barreras, los dolores, los obstáculos que tienen usualmente estas personas. Y finalmente esto cómo se ve representado en trabajos y acciones, ¿cierto? Estamos acá, trabajando acá. Esto cómo se ve representado en eso. ¿Qué acciones hace la persona usualmente donde se ve identificado con las alegrías y las frustraciones? Entonces, si lo viéramos en un trabajo
práctico, y hablando de Gonzalo Gómez, que es esta persona que vimos al inicio de la charla, si yo hablara de alegrías o motivaciones, están este tipo de cosas: sus nietos, la jardinería, los animales, recibir personas en su casa. Por el lado negativo, o digamos a nivel de frustraciones, podríamos hablar que lo peor que le puede pasar a una persona como Gonzalo es que sus clientes cambien de ciudad, no tener tiempo suficiente para un hobby, no haber estudiado veterinaria y la muerte de su esposa. ¿Cómo se ve esto representado en acciones o trabajos? Por ejemplo, trabaja como veterinario de animales, es guía turístico, va a misa 3 veces a la semana y hace tareas con sus nietos. En estas acciones yo veo representada, digamos, que esos gustos y esas barreras, ¿sí? Entonces, una vez yo tengo este primer mapeo, que lo hacemos con la información que tenemos de primera mano, pasamos al siguiente punto, que es la validación. Entonces, recuerden que este es un proceso de construcción interna, pero fundamental que sea validación de manera externa, validado de manera externa. Entonces, ¿de qué se trata la validación? Y diciéndolo, digamos, que en palabras muy simples, a veces cuando estamos ideando un nuevo proyecto, digamos que nos falta mucha calle, ¿cierto? Somos proyectos de escritorio, todo lo hacemos en supuestos. La idea es que este segundo paso nos pueda llevar a tener contacto con personas reales. Entonces, en el proceso de validación, la idea es que nutramos ese ejercicio que acabamos de hacer, recojamos más información, validemos si esas hipótesis que teníamos son reales, y esto no se trata de un proceso de venta, ¿cierto? No estamos tratando, digamos, de convencer a la persona ni nada, es un ejercicio de observación, de preguntar, de levantar información que me ayude a validar todo lo que estamos haciendo. Con el ejercicio práctico, digamos que después de una validación podríamos tener un mapa de este tipo, donde están mis hipótesis, las que yo validé, posiblemente descarté algunas, y también lo que hago es nutrir el proceso. Entonces, digamos, en este caso aparecieron cosas adicionales. Por ejemplo, le encantan los libros de acción, ¿cierto? De pronto es algo que no nos esperábamos, pero apareció por allí. O no sé, también el tema de una frustración, los turistas maleducados, ¿sí? Entonces, toda esta información, lo importante con el tema de la empatía y la intuición es que no nos vayamos específicamente a caracterizar a una persona, sino que de esas personas a las que entrevistamos y con las que validamos, saquemos los aspectos y las características que son comunes a los tipos de personas como ellos, ¿cierto? O sea, yo aquí estoy cogiendo a Gonzalo Gómez porque siento que él representa a ese grupo al cual queremos llegar, pero no voy a sacar específicamente todas las características de Gonzalo, sino que él me va a ayudar a hacer la representación de todas las personas que son como él, ¿sí? Entonces, cuando ya llegamos a este segundo punto donde tenemos más información, lo que necesitamos hacer es un proceso de depuración, ¿cierto? De depuración de toda esta información, porque pues necesitamos ser mucho más estratégicos, necesitamos saber de todo esto que tenemos aquí, qué es lo realmente relevante para que esto nos sirva como insumo en un proceso de desarrollo de un modelo de negocio, de una nueva línea de un producto o un servicio. Entonces, ¿cómo se pasa a priorizar esto? Aquí es fundamental que realmente esta información haya sido levantada con personas reales, ¿cierto? Que no sigamos trabajando sobre hipótesis, porque si no vamos a seguir trabajando sobre lo que está solamente en nuestra mente. Entonces, para hacer procesos de priorización, lo podemos hacer, un ejemplo, como está en la pantalla. La idea es que cojamos cada uno de estos grupos y que los prioricemos de mayor a menor relevancia, ¿cierto? En el caso de las alegrías, ¿cierto? Las motivaciones, la idea es que las clasifiquemos de la más relevante o la más esencial a la que es más agradable. Es decir, son motivacionales, son cosas que a las personas, no sé, les genera sensaciones positivas, pero puede ser que hay unas mucho más potentes que otras, ¿sí? Lo mismo deberíamos hacer con las frustraciones, clasificarla desde la frustración más extrema a la que menos tolerancia tenemos, como clasificarla hacia abajo, hacia la más moderada. De pronto allí tenemos un poco más de tolerancia. Son cosas que queremos evitar, pero digamos que tenemos mayor tolerancia. Y lo mismo terminamos de hacer con los trabajos o las acciones. Son todos esos trabajos que tienen mucha importancia para los individuos o aquellas que son, digamos, a un nivel más insignificante, ¿cierto? Como que pues son acciones que puedo hacer
en mi cotidianidad, pero no tienen tanta relevancia como otras que sí, digamos, marcan, puede ser hasta mi estilo de vida, lo que pienso, cómo me enfrento a una situación. Entonces, aplicando este paso al ejercicio hipotético que hemos traído para hoy, si yo hiciera esa priorización, podría llegar a tener un ejemplo como este, ¿cierto? Donde tomé las alegrías, las frustraciones y los trabajos y cada uno de estos grupos los clasifiqué de mayor a menor. ¿Qué es importante aquí? Y vuelvo a ser muy insistente, que esta clasificación no se haga solamente bajo mi perspectiva, sino que realmente haya pasado por ese proceso de validación. Que si digamos, acá tenemos que una alegría esencial para él son sus nietos, realmente haya sido validado, o sea, las personas hayan manifestado que este tipo de situaciones son de irrelevancia. Hago mucho énfasis en esto porque a veces tratamos como de acortar procesos, de decir como no, yo sí creo, esto me ha pasado, y como decía al principio también, las personas podemos cambiar mucho como usuarios, digamos que los usuarios y los clientes somos infieles por naturaleza, o sea, yo puedo ser consumidor de una marca, pero llega otra marca con una propuesta distinta o entendió algo específico que para mí es importante, yo fácilmente puedo migrar, ¿cierto? Y eso es natural, digamos, en un proceso de compra y venta de productos y servicios. Pero entonces, lo que importa es que nosotros del otro lado, desde el modelo de negocio, tengamos claridad sobre eso, tengamos la intuición, la empatía de estar verificando estos aspectos y más que verificarlos, que esa información nos sirva para ponerla en práctica dentro del modelo de negocio y que nuestro producto y servicio siempre esté a la par de lo que requieren las personas, ¿cierto? A veces pasa que puede ser un producto o un servicio muy bueno, pero al cabo de meses o años se vuelve obsoleto por lo mismo, porque las personas cambiaron, pero el producto de servicio no cambió ni evolucionó con los gustos de las personas o las necesidades. O también pueden pasar no solamente por evolución de gustos o deseos o problemáticas, también pueden pasar, digamos, situaciones socioeconómicas, demográficas como la que estamos viviendo hoy, donde todos los hábitos cambian y si no tenemos la capacidad de flexibilizar y acomodar y entender esas necesidades desde el modelo de negocio, no va a resolver nada en el mercado y simplemente va a aparecer algo que lo resuelve y nuestros clientes y usuarios van a migrar rápidamente. Entonces, volviendo a los pasos, una vez tengamos priorizadas estas características, si nosotros imaginariamente, digamos que hiciéramos una división en niveles de importancia, como esta, digamos, alto, medio y bajo, la idea es que nos enfoquemos en ese nivel alto, ¿cierto? Porque ahí es donde va a estar lo más relevante, desde las cosas buenas, las cosas malas y cómo se ve representado eso en la vida de los clientes y los usuarios. Y la importancia de esto, aparte de priorizarlo, es que esto nos sirva como instrumento fundamental a la hora de diseñar algo, ¿cierto? Entonces, una vez ya tenemos esta priorización, podemos pasar a lo que le decimos construir el público de diseño, que sería el cuarto punto. Entonces, ¿qué es un público de diseño? Es pasar de lo general o lo específico a entender esos puntos intermedios que son característicos a la gran mayoría de usuarios y clientes para las cuales estamos diseñando un producto y un servicio y volverlo una herramienta fundamental de construcción, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Ya vamos a pasar de ver específicamente a Gonzalo, como también vamos a pasar de ver a son todas las personas del mundo mis posibles clientes, a entender cuáles son esas características fundamentales de los clientes y de los usuarios. Entonces, cuando hablamos de construir un público de diseño, aparte de esos ejercicios que acabamos de hacer, hay cosas que uno debe ir complementando para que le ayude como a terminar de darle forma a esa foto general de cómo se ven esos arquetipos. Entonces, por ejemplo, acá hay una sugerencia de algunas preguntas que uno puede terminar de hacerse y de hacerle a las personas en la validación para terminar de recolectar la información. Entonces, la construcción de los arquetipos es un tema más allá de lo demográfico, ¿cierto? Como lo decíamos ahorita,
La idea es que pasemos más allá del dato específico del ejemplo que les ponía ahorita, son mujeres de 30 a 40 años con ciertas, digamos, características demográficas, que ese no sea el único elemento, que haga parte de la construcción, que nos ayude a soportar, ¿cierto? Que nos ayude a tener una idea, una relación de espacio, de contexto, pero que no sea el único dato. Entonces, por eso, digamos, en el primer punto hablamos de datos demográficos, ¿cierto? Un nombre representativo, qué tipo de edad tendría, si es relevante o no el género, el estado civil, si de pronto también hay una relevancia de estratificación. Eso dependerá también del modelo de negocio. Por otro lado, si es algo que ya está en marcha, entender por qué actualmente este tipo de personas consumen mi producto o servicio, ¿cierto? ¿Qué los motiva? ¿Qué le está solucionando mi producto o servicio? Tener esa noción y no simplemente porque siempre me lo compran o porque es un producto del diario o porque es un producto aspiracional. La idea es que podamos ir un poco más allá de eso. ¿Por qué realmente están consumiendo mi producto? ¿Es un tema de calidad? ¿Es un tema de, no sé, manejo de postventa? ¿Es el servicio al cliente que le doy? ¿Es la comunicación? ¿Es la rapidez? ¿Qué es lo que realmente motiva a estas personas a consumir actualmente mi producto o servicio? Un paréntesis, como les decía ahorita, construir los arquetipos nunca es tarde para hacerlo. Puede ser que ya estemos en marcha, pero si nunca lo hemos hecho, vale la pena hacerlo para tener muy interiorizada esta información. Listo. Por otro lado, analizar a quién más le compran, ¿cierto? Puede ser a la competencia. Si es que no existe nada igual a lo de nosotros en el mercado actualmente, entender también cuáles son sus hábitos de consumo, por qué consumen, qué les gusta, ¿cierto? Tanto desde lo positivo como desde lo negativo, analizarlo, porque esos dos elementos pueden ser fundamentales para mí como modelo de negocio. Si entiendo que hay algo que constantemente les gusta de la competencia o esas otras marcas que consumen, es algo que yo debo tener en cuenta como mínimo para mi propuesta. Eso no me va a hacer distinto, pero me va a permitir estar en la mira de mi cliente. Pero también es importante analizar lo negativo, ¿cierto? ¿Qué son esas cosas que, digamos, no satisfacen las necesidades de los clientes en la competencia? Porque ese podría volverse mi fuerte, ¿sí? Por otro lado, ¿qué hábitos tienen? Recuerde que es importante ir también más allá del estilo de vida y del consumo específico de mi producto de servicio. ¿Qué otros hábitos tienen? Puede ser que no estén directamente relacionados con lo que yo vendo, pero eso puede ser información valiosa que me sirva más adelante para utilizarlo en una campaña publicitaria, para hacer una alianza, para desarrollar una nueva línea. Otras preguntas que nos podemos hacer, si estarían dispuestos a no pagar por la solución cuando estamos comenzando, ¿cierto? Son preguntas que nos podemos hacer y encontrar la forma de validarlas de cara a estas personas, ¿cierto? Saber si realmente lo que yo voy a hacer le va a solucionar un problema, si estarían dispuestos a pagar por esto. También podemos de acuerdo a estas cosas que hemos analizado anteriormente, entender específicamente qué es lo que motivaría a este tipo de personas a pagar por mi solución. Y digamos que esto dentro del modelo de negocio es un fundamento para construir la propuesta de valor. ¿Qué es eso distinto que yo o pues distinto o único que yo le estoy ofreciendo a través de mi producto o servicio al cliente que va a hacer que realmente me compre, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos que el arquetipo o la definición del usuario, del cliente y el conocimiento de lo mismo va a ser fundamental para muchas cosas del modelo de negocio, ¿cierto? Y finalmente, ser muy enfático en determinar y descubrir con mi producto o con mi servicio, yo qué específicamente estoy solucionando de mi cliente o de mi usuario, ¿cierto? Para que todavía seamos más estratégicos a la hora de hacer cualquier acción. Entonces, como les decía ahorita, estos son unos elementos generales o algunas preguntas, ejemplo, que ustedes se pueden hacer para terminar de tener información que nos ayude a construir esa hoja de vida, esa gran foto de cómo se ve cada uno de nuestros arquetipos. Pasando al ejemplo que hemos venido trabajando, una herramienta de diseño ya donde se puede aterrizar toda esta información pueden ser elementos genéricos como estos, ¿cierto? Donde, por ejemplo, tenemos la presencia de los datos demográficos o geográficos, ¿cierto? Ahí me da un marco de cómo son estas personas.
lo acompañamos de una imagen. Esto es importante tenerlo. A veces pensamos que es irrelevante porque solamente nos importa el dato, pero digamos que este tipo de elementos gráficos genera mucha empatía en un grupo de trabajo. De hecho, muchas veces en las oficinas de diseño de productos o servicios es común que encontremos este tipo de fichas impresas grandes en la oficina donde están visibles para todo el mundo o casi que las personas la tienen siempre en su escritorio porque esta es la razón de ser del negocio, ¿cierto? Siempre estar pensando cómo se siente esta persona, qué necesita, quién es esa persona para la cual estamos diseñando. Como les conté ahorita, digamos el tema de ponerle un nombre también genera mucha cercanía. Para cada uno de nosotros, un nombre tiene mucha representación. Entonces, digamos que para un equipo de trabajo también es importante cómo se ve esa persona. También es usual que acompañemos esto con una pequeña descripción de cómo es esta persona y cómo es su vida, ¿cierto? Para tener un contexto general. Acá no estamos haciendo todo, digamos que un historial ni nada, sino que de una forma concreta, cómo se ve esta persona. De acuerdo a lo que yo les había mostrado, por ejemplo, en este caso puede ser Gonzalo Gómez, ha vivido toda su vida en el pueblo que lo vio nacer, empíricamente desarrolló una habilidad relacionada con el campo, es comerciante, muy familiar y sociable, orgulloso de la historia de su pueblo y la religión hace parte fundamental de su vida. ¿Sí? Con esto puedo resumir las características de las personas como él. Ahora, aquí es donde viene lo interesante. De acuerdo a esa priorización que realizamos, la idea es que estos elementos se vuelvan visibles, ¿cierto? Y aquí pusimos lo más relevante de cada uno de esos aspectos, de las motivaciones, ¿cierto? Que se volverían esas metas y objetivos para este tipo de personas, acá los puse. Asimismo con las barreras, con los dolores, cuáles son esos dolores más concretos y más relevantes para este tipo de personas. Y las acciones. Entonces esta ficha o esta herramienta va a ser súper útil para todos, digamos, los campos de acción dentro de una compañía. Esto le puede servir al de, no sé, al de comunicaciones, le puede servir al de postventa, le puede servir al de la parte jurídica, al contable, porque va a entender cómo relacionarse con esta persona y de qué manera brindarle soluciones. Y finalmente, dejamos un espacio para validación. Este espacio, la idea es que constantemente lo estemos actualizando sobre cuáles son esas preguntas necesarias que necesitamos seguir haciéndole a las personas para que lo terminemos de conocer y para que estemos actualizando todo el tiempo la información. Esta es una versión de cómo se puede aterrizar. Sin embargo, hay muchas formas de hacerlo. Lo importante es que ustedes encuentren la forma más útil de llevar toda esta información a una herramienta que sea de utilidad para el equipo de trabajo. Si ustedes buscan en internet algo como user persona, que son este tipo de fichas, miren que cada uno lo hace a su manera, ¿cierto? Hay personas que utilizan, no sé, referentes de marcas, utilizan, por ejemplo, barras de medición como estas. Hay unas que son un poco más simples, pero guardan una misma proporción. Y es que me ayudan a tener una imagen general de cómo se ven estas personas. Aquí, digamos, este es un zoom de una de ellas. Acá tenemos una imagen, un posible nombre. Acá utilizamos, por ejemplo, cuál es una frase relevante con la cual se expresa, datos demográficos generales, cuál es su biografía, que esto lo vimos con Gonzalo. A nivel de personalidad, puede ser que para este modelo de negocio es fundamental entender cómo es la personalidad. Marcas, ¿qué marcas consume? Ya sean de la competencia o no. Y otros aspectos como cuáles son sus objetivos, cuáles son las frustraciones, qué lo motiva y la relación que tiene con la tecnología. Esto ahorita, pues cuando estamos hablando de desarrollos de base tecnológica, es fundamental. Finalmente pasamos al quinto punto, donde los datos es fundamental, ¿cierto? Es el soporte de todo. Este ejercicio, digamos, filantrópico es fundamental, es bacanísimo, nos da, digamos que en unas palabras simples, nos da esa calle que necesitamos muchas veces, pero como todos los procesos sin datos, no hay soporte. Entonces es fundamental que ustedes, una vez tengan construido esto, lo soporten con datos. Estos Gonzalo Gómez, a nivel de esa torta y ese segmento que ustedes se van a comer, ¿a cuánto representan? ¿Cierto? ¿A cuántos pueden alcanzar? De pronto en un escenario dentro de unos meses o unos años, dependiendo de cada uno de sus casos. ¿A cuántos puedo llegar? Una cosa es los existentes y otra a los cuales yo puedo llegar. Puede ser que Gonzalo Gómez en Colombia hayan, no sé, 3 millones,
pero en este momento puedo alcanzar al 10% de ellos. ¿A cuántos representan? ¿Cierto? ¿Qué relevancia tiene esto en el mercado? ¿Es un sector en crecimiento o en decrecimiento? ¿Y cuál es su proyección? ¿Cierto? Porque todo esto nos empieza a aterrizar. ¿Será que necesito un nicho adicional? ¿Tengo que construir un arquetipo un poco más específico o necesito migrar a otro tipo de nicho? Pero esa es la importancia de los datos. Finalmente, y para ir cerrando, entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener claro esto y darse la oportunidad de construir los arquetipos? Es que finalmente todo esto va a recaer en que vamos a entender mejor a los clientes y a los usuarios, ya sean futuros o actuales. Por otro lado, vamos a empezar a recolectar datos. No solamente va a ser desde la hipótesis, sino que va a tener un soporte. Tercero, podemos disminuir el porcentaje de incertidumbre que tenemos sobre una nueva idea, porque como tenemos una base sobre la cual estamos diseñando, pues quiere decir que ese porcentaje posiblemente se disminuya. Son procesos más económicos, como lo decíamos ahorita. Es más caro salir a la calle a tratar de venderle a cualquier persona a que si yo ya sé específicamente quiénes son, dónde están, qué características tienen y me dirijo exactamente a ellos. Facilitan también los procesos creativos. Por ejemplo, si tenemos una misión en la empresa y nos dicen tenemos que sacar un nuevo producto, pero ¿cuáles son las bases? Por lo menos sé cómo son las personas para las cuales nos tenemos que dirigir. Y finalmente, identificar las oportunidades para pivotar, ¿cierto? Puede ser que en medio de este proceso nos demos cuenta que podemos, sin perder el objetivo, identificar nuevas oportunidades de negocio. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto que hemos venido trabajando? El tema de diseño centrado en el usuario, ¿cierto? Son la razón de ser de todo lo que hacemos. Encontrar puntos en común de ese segmento al que vamos a dirigirnos. Resolver temas de relevancia, porque estamos resolviendo problemas, motivaciones relevantes para nuestros clientes. Recuerden el tema de formatos vivos. Es importante que constantemente los estemos actualizando. El tema de la validación fundamental, pasar de hipótesis a realmente hechos que me soporten lo que estamos haciendo y que finalmente esto es una construcción interna con validación externa. Partimos de lo que tenemos a la mano, de nuestra experiencia, pero es fundamental validarlo con personas reales. Entonces, ¿aquí qué nos queda? Irnos a la práctica. Si tienen clientes reales, empiecenlo a hacer. Si tienen una idea nueva y no saben cómo son, empiecen a idear o a imaginarse cómo son, y si no, digamos, les recomiendo, empiecen por ustedes mismos. Si ustedes fueran un arquetipo, fueran un usuario, ¿cómo sería su versión de arquetipo? ¿Cierto? ¿Cuáles son esas características generales de personas como ustedes? ¿Cierto? Ese ejercicio es bastante útil porque pues a veces no es sencillo uno describirse y tratar de verlo no como yo, individuo, Laura, sino personas como yo, y que esa información me sirva para temas, digamos, de relevancia como la estructuración de un modelo de negocio, es un buen ejercicio, porque a veces es más fácil observar a los demás que observarse a sí mismo. Puede que sea un reto para iniciar, pero pues como que les cuento de varias opciones. Empiecen por clientes reales, empiecen por imaginarios o empiecen por ustedes mismos. Y finalmente, algunos, digamos, pues quería compartirles unas herramientas adicionales, complementarias, que pueden ayudar a terminar de cerrar todo este tema relacionado con clientes y usuarios, y son herramientas bastante conocidas, que son, por ejemplo, el Buyer Persona, que es muy similar a esto y digamos que es otra forma de decirlo, ¿sí? El Journey Map, que también es entender a los clientes, a los usuarios, cómo se comportan en un proceso específico, ya sea una solución existente o un problema a resolver, o un Service Blueprint, que me ayuda a tener una concepción general, no solo del cliente, sino también eso cómo se ve reflejado en mi modelo de negocio. Entonces, con esto terminamos esta pequeña charla sobre arquetipos. Espero que haya sido de su utilidad. Ahí pues les di como algunos tips también desde la experiencia, y espero que los puedan poner en práctica. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, esperamos verlos en una próxima ocasión. Que estén muy bien.